Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia y hoy vamos a compartir sobre el poder de la oración intercesora. Hermanos, uno de los grandes problemas de la Iglesia de Cristo de hoy en día es que la Iglesia no conoce el poder de la intercesión y esto no le permite ser efectivos en sus oraciones. Cuando nosotros intercedemos, nuestras oraciones no son simples palabras que se emiten al aire, sino que nuestras oraciones son la voz de Dios con su poder estableciendo su voluntad en esta tierra. En Santiago 5:16 dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mi pregunta es, ¿por qué la oración intercesora de un creyente tiene tanto poder? Hermanos, la palabra justo en hebreo es yashar, que significa recto, derecho, correcto delante de Dios, ecuánime, moralmente honrado. Es una persona que tiene sus cuentas al día con Dios. Justo es alguien que vive correctamente delante de Dios todo el tiempo y que lo muestra viviendo en justicia con obras rectas. Ser justo consiste en ser temeroso de Dios, y recuerden que temor de Dios no es miedo, es lo que me aparta de pecar. Es, en otras palabras, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Ser justo consiste en llevar una vida recta, íntegra, en santidad delante de Dios y ser el mismo, tanto en público como en privado. Ser justo significa vivir de acuerdo con las normas y mandamientos bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. Ser justo se refleja en dos cosas. Número 1, ser como Dios. Y Dios es amoroso, íntegro, santo, puro, limpio, paciente, misericordioso, lleno de paz y gozo y perdonador. Y se manifiesta en hacer obras de justicia. Hoy les voy a enumerar algunas obras de justicia que podemos hacer. Una de ellas es ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero. La palabra de Dios en Isaías 1:17 dice así: aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es una obra de justicia. Otra obra de justicia es perdonar a los que nos han ofendido. Dice la palabra que de la manera que Cristo nos perdonó, así tenemos que hacerlo nosotros. Bendecir a los que nos maldicen. Jesús dijo: bendecid y no maldigáis. Levantar al que ha caído en pecado también es una obra de justicia. Animar al desanimado. Sanar al enfermo en el nombre de Cristo. Libertar al oprimido. Socorrer al afligido. Visitar a los enfermos. Vestir al desnudo. Dar de comida al hambriento. Hablar del evangelio al que está perdido. Eso es una obra de justicia. Ayudarle al pobre. La palabra de Dios llama a esto obras de justicia. Por eso en Apocalipsis 19:8, el Señor, cuando le habla a la iglesia, dice: y a ella, es decir, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones de justicia, además de reflejar la imagen de Dios, vienen a ser el vestido espiritual de un cristiano para presentarse ante el Rey. Cada vez que el Señor nos mira, ve cómo está nuestro vestido de justicia. Dice la palabra: ¿quién habitará y morará en el lugar santo? El que es justo y hace obras de justicia. Ahora ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene la justicia? La justicia del creyente fue impartida por el Señor Jesucristo directamente. La justicia vino al creyente cuando usted creyó en Jesús como su Señor y Salvador.
En Romanos 5:1 dice la palabra así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y recibimos la justificación por su gracia. En Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos justos porque Dios, por medio de su gracia, nos justificó, nos limpió, nos lavó y fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Las obras de justicia que se hacen antes de haber sido justificado por Jesucristo son como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Escuchen lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hay muchas personas que son justas en posición, pero todavía no caminan en justicia. Son justos, pero todavía no han puesto por obra la justicia. Usted se preguntará, ¿cómo se camina en justicia? Por medio de la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? El favor inmerecido de Dios que se inclinó para salvarnos, pero también para levantarnos. La gracia de Dios nos da el poder y la habilidad para vivir una vida recta, una vida justa, íntegra, limpia y santa. Si dependemos de su gracia, podemos vivir en un estado permanente de rectitud y temor de Dios. Podemos llegar a odiar el mal y amar lo que Dios ama todo el tiempo. Cada creyente ha sido justificado por la fe en Jesús, y la gracia de Dios nos da el poder y nos da la habilidad para vivir correctamente. En Santiago 5:16 dice así la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Jesús murió para justificarnos delante del Padre. Vamos a ver en la Biblia qué sucede entre Dios y los justos. Primero, la comunión íntima de Dios es con los justos, es decir, los amigos íntimos de Dios son los justos. En Proverbios 3:32 la palabra de Dios dice así: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Y qué es abominar? Aborrecer. Leamos otra vez el texto. Porque Jehová abomina al perverso, o sea, aborrece al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Número 2, Dios camina con los justos. Dice la palabra que Dios caminó con Noé, o más bien, caminó Noé con Dios. Dice la palabra en Génesis 6:9, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Así que Dios camina con los justos. Número 3, Dios vive con los justos. La morada permanente de Dios es el corazón de los justos. En el Salmo 15, verso 1 y 2 dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Número 4, Dios oye al justo y lo libera. Dios escucha al justo. En el Salmo 34:19 el salmista dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. El justo vive correctamente en la tierra, y ese vivir una vida recta, ese caminar en el temor de Dios todo el tiempo, le garantiza que el oído de Dios está presto para oír su oración intercesora, pues Él oye a los que le temen. Un excelente ejemplo de esto es Jesús.
En Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, Dios puede perdonar a una ciudad entera por un solo justo que se halla en ella. Dice la palabra en Génesis 18:32, volvió Abraham a decir, no se enoje ahora mi señor, solo hablaré esta vez, quizá se encuentren allí 10, no la destruiré. Respondió Jehová, por amor a los 10 no los destruiré. Vemos que Dios busca a hombres y mujeres justos para que sean sus amigos. Dios camina diariamente con los justos, vive en su casa y escucha sus oraciones, y las escucha y las responde. Con esto vamos entendiendo por qué nuestras oraciones tienen tanto poder, por qué la oración eficaz del justo puede mucho. También encontramos en Génesis 18 que Dios perdonó a una ciudad por causa de un solo justo, como el caso de Abraham, que le pidió a Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra, aunque no había ni siquiera 10 justos. Hermanos, por causa de que usted es justo en su casa, Dios va a detener el juzgar a su familia inconversa. El vivir en rectitud detiene el juicio de Dios contra otros. Dice la palabra que Dios estaba con José y que lo que José hacía, Dios lo prosperaba. ¿Y qué hacía José? José era el mayordomo de Potifar, el egipcio, y a quien bendecía indirectamente Dios. A través de José era bendecido el egipcio. Qué importante es que en nuestros hogares hayan personas tipo José, que Dios esté con ellos y a través de ellos viene la bendición. ¿Por qué nuestra intercesión tiene poder? Dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto está en Santiago 13 y el verso 15. Ahora, en medio de hacer oración por los enfermos y por los que están afligidos, Santiago menciona el hecho de cometer pecados. Es obvio que el pecado estorba nuestras oraciones y le quita su poder. Así que podemos entender por qué tantos creyentes están frustrados cuyas oraciones no son contestadas. Claman, lloran, gimen, reprenden, pero parece que los cielos son de bronce para ellos, no cielos abiertos. La oración hecha con pecados no tiene ningún poder. ¿Qué se hace con todo este poder disponible cuando usted es una persona justa? Dice la palabra que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8, versos del 3 al 5. La oración del justo sube al cielo, y Dios la guarda, esta oración, en copas, por el gran poder disponible que tienen estas oraciones. Y cuando Dios quiere usar ese poder, lo mezcla con incienso. El humo de esa mezcla sube a la presencia de Dios, y un ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra. Dios dice, yo envío ese poder que está acumulado en estas copas.
mezclado con el fuego de mi altar, que destruye las obras de maldad. Ahí viene el poder para sanar a tu enfermedad, para salvar a tu familia, para echar fuera los demonios de tu casa, para abrir esa puerta que está cerrada. Ese poder viene para destruir las obras del enemigo. El impacto de nuestras oraciones cuando estamos en rectitud delante de Dios es como el sonido de relámpagos, de truenos, de voces y terremotos. La palabra de Dios dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. En Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. La palabra interior en griego significa abdomen, vientre. Si nosotros tradujéramos literalmente, ese versículo sería que de sus vientres correrán ríos de agua viva. Para tener siempre un gran poder a nuestra disposición, tenemos que hacer dos cosas que no se nos deben olvidar. Número 1, orar continuamente. La palabra clave es continuamente, todos los días. Es decir, la oración intercesora no es una oración que se hace de vez en cuando, sino en todo tiempo. Esto va a hacer que el poder de Dios esté siempre disponible en su vientre para cambiar cualquier situación. Y número 2, tenemos que vivir justamente. Si vivimos como justos, en el temor de Dios, en integridad, en rectitud, haciendo obras de justicia, en pureza y santidad, entonces nuestras oraciones tendrán un extraordinario poder disponible para usted todo el tiempo. Para que los milagros ocurran, tiene que haber suficiente poder fluyendo, saliendo de nosotros. Los discípulos habían tratado en Mateo 17, verso 19 al 21, de echar fuera el demonio de un joven, pero no pudieron, porque no tenían suficiente poder y fe disponibles. Esto significa que se necesitan diferentes niveles de poder para lograr ciertas cosas. Si usted y yo vivimos justamente y oramos continuamente, tendremos siempre en nuestro vientre, en nuestro interior, un gran poder a nuestra disposición. Así que es muy importante que el justo ore, que los creyentes oremos. Hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por este día que nos has permitido vivir. Padre, yo te pido en esta mañana por todas las personas que están escuchando esta palabra, para que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, vengo activando a esos Nehemías, a los Nehemías de este tiempo, para que se levanten y restauren los muros derribados en nuestros hogares, en sus hogares, los muros derribados, Señor, en sus vidas en Costa Rica, por medio de la oración intercesora. Declaro que el Dios de los cielos nos prosperará este país y tendrá misericordia, y que nosotros, sus siervos, nos levantamos y edificamos, porque los enemigos de tu pueblo no tienen parte, ni derecho, ni memoria sobre el pueblo de Dios. Padre, ten misericordia de Costa Rica. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de esta nación. Sana nuestra tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo quiero bendecir a todos los que están escuchando este mensaje, declarando esa bendición sacerdotal, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga paz, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén.